Todos y a todas, os saluda Nomisval, espero que estéis todos bien. Hoy vamos a ver un unboxing que no lo teníamos, menos mal que teníamos el número de seguimiento, porque se había quedado en correos, decían que habían pasado y no habían pasado, desde luego. Era seguro que no habían pasado ese día y a esa hora. Bueno, van a ser un par de piezas del Califato Abbasi y 2 piezas del Imperio Otomano. Las intentaremos leer delante de vosotros y os indicaremos cómo. Bueno, y como siempre, la música de la turca de Mozart, sin copyright, las imágenes que habéis visto también de la wiki sin copyright tampoco, y si ayuda a crear contenido, si comentáis, le dais el like o suscribís, lo que queráis. Me encanta contestar los comentarios. Vamos a ver las piezas. Las piezas iban en 3 sobres, se los hemos quitado los 2 anteriores para no dar publicidad y vamos a verlas, ¿eh? Hay 2 piezas, como hemos comentado, del imperio, el Califato Abbasi, ¿las veis? Y 2 piezas del Sultanato o el Imperio Otomano. Vamos a verlas una a una, ¿eh? Y vemos aquí la primera, del Califato Abbasi. Esta parte es la importante, donde tiene la calima negativa. ¿Lo veis? Aquí está la calima negativa. Normalmente en estas piezas empieza la leyenda aquí, en nombre de Alá. Anteriormente a ello, y siendo el final de la frase, están las centenas. Esta pieza, que parece que sea un din en castellano, quiere decir 100. En medio, aquí hay un signo pequeñito, que es la I. Y seguidamente están las decenas. Como veis, aquí el final de la decena acaba por debajo, seguido. Tiene un redondel en medio y esto es un 80. Tenemos otra vez un signo que nos parte las 2 palabras, que es la I, y aquí tenemos ya las unidades. Como veis, también sigue hacia abajo y tiene un redondito aquí en medio. Es un 8. Después sigue la palabra sanata, que es año. E inmediatamente después va la ceca, que sería Medina, Madina al-Salam. Al-Salam. Aquí el al, aquí Madina al-Salam. O sea que en cristiano sería 188. 188. Año y Al-Salam, ciudad. Es interesante porque es un dirham del 188 de la Égira, de 2,90 gramos de peso, y es del califa Harun al-Rashid, que era hijo de Al-Mahdi, el tercer califa, y hermano de Al-Hadi, que fue al quien le sucedió
Su esposa era Zubeida, y ellos dos son los protagonistas del cuento de las 1001 noches. Su reinado fue largo, 23 años de reinado. En esos 23 años tuvo enfrentamientos continuos con el Imperio Romano de Oriente, confrontamientos continuos en el Asia Menor, en lo que es la península de Anatolia, que era bizantina. Quiso evitar problemas con Carlomagno y le enviaba muchos regalos, pero con Irene, la primera emperatriz de Bizancio, tuvo luchas continuas. Murió en el 809, que es el 193 de la Égira. Vamos a ver la otra pieza. Y la otra pieza es esta. Es también, como podemos ver aquí estaría el nombre de Alá. Entonces aquí nos empiezan las centenas. Y aquí tenemos el 100. ¿Qué sigue el 100? La centena, la decena. Una I aquí y aquí ya la decena. Si os fijáis, sigue, es igual como el 80, pero gira por bajo. Esto pasa en unidades y en decenas, como el 40, el 70 y el 90. Este es un 90. Tiene aquí, con la suma de todas las rayitas y esta V, nos dicen que es un 90. Después aquí tenemos otra vez la I y nos dan las unidades. Y justamente es un 3. El palito central es más alto de los 3. Si fuera más alto el del final sería un 6. Pero como es el del centro, es un 3. Por lo tanto es el 193, el año que murió el año Harun al-Rashid, y le sucedió su hijo Al-Amin. También está acuñado en Madina al-Salam, Madinat al-Salam. Pero lo más importante de esta pieza, que tiene mucho desgaste, como veis, no está tan bien como la otra, es el reverso. En el reverso encontramos una frase interesante que todos la nombran como Rabí Alá, o sea, el rabino de Alá. Otros como el esclavo o el servidor de Alá. Nosotros creemos que si leemos la primera sura del Corán, leeremos que pone Al-Handu li Lari, Rabí Lalamin. Y esto es lo que pone aquí, Rabí Lalamin. Al-Jamin heredó el califato de su padre, y su padre le indicó que su hermano Al-Mamun sería el que le sucedería, pero Al-Mamin no quiso hacerlo así y nombró a Musa su heredero. Ello conllevó la cuarta guerra civil abasí. Al-Mamun, cuya madre era Marahil, que era persa, tuvo muchos apoyos con los persas, y el general Tahir, persa, fue hasta Bagdad y allí decapitó a Al-Mamin en el 813. Vemos ahora la siguiente pieza, esta, la del hijo de Zubeida, de las 1001 noches, la Sherezade, sería. Vamos a ver la siguiente pieza ya, que es otomana. Las piezas otomanas del siglo
en el siglo XVII y principios, bueno, siglo XVII, XVIII, principios del XIX, las veremos que tienen estas marcas en una de las caras. Esto es lo que se llama la tugra o la firma del sultán. Los principales datos los da en la otra cara. Esto sería el anverso y la otra cara sería el reverso. Y en el reverso nos da los principales datos. Aquí nos indica un año, un 3. Aquí nos indica que está acuñado en... y aquí nos indica la ceca. O sea, en el año 3 está acuñado en... y aquí nos pone Islambul. Y aquí nos indica el año en que empezó a gobernar el sultán, que fue en el 1001, ¿veis? Esto es un 2, esto un 3 y esto un 0. 1203. El año tercero del reinado del califa del sultán, que sería este. Aquí en la firma podemos leer al principio de ella, que está aquí abajo, una S. Por lo tanto, es de alguien llamado, continúa así. Si miramos las fechas, pues veremos que es de Selim III, que empezó a gobernar en el 1203. Fue hijo de Mustafa III, Selim III, y sucedió a su tío Abdul Hamid en el 1789. O sea que el 1789 es igual a la égira 1203. Formó un ejército regular, porque antes siempre era un ejército de genízaros, paralelo a los genízaros. Los genízaros ya tenían demasiadas insurgencias. No quiso aliarse con Napoleón, y Napoleón ocupó Siria y Egipto. Tuvo guerras con varias potencias extranjeras y tuvo los problemas en que en todos los territorios otomanos hubieron resurgimiento de caudillos y rebeldes. Intentó grandes reformas, pero fue depuesto por los genízaros, que aún tenían una fuerte presencia en el ejército, y fue preso en el harén. Vemos la otra pieza. Pero sin antes no indicaros que esta tiene 22,72 gramos de peso, 42 milímetros de diámetro y es un vellón bajo, unas 465 milésimas. Parece cobre, pero no, es vellón bajo. Él tiene una pátina muy fuerte de haber estado muchos años en un monetario. Vemos la otra pieza. Y son 2 kurus. La otra pieza también tiene un desgaste, pero es interesante, es más escasa que otras. Vemos aquí que esto es lo que se llama la tugra, que es la firma del sultán. Siempre los 3 palitos estos arriba, a las 12 horas. Y se lee la firma del sultán por aquí abajo. Y empieza aquí, por lo que sabemos que empieza con M, Mahmud. Mah empieza por M. MH. Es de Mahmud. Vamos a ver el reverso, que es lo más interesante.
Y el reverso, que es lo más interesante, aquí veis que tiene una presencia mejor de plata, pero tiene la misma cantidad, o sea, no es más alta de vellón, incluso más baja de vellón que la anterior. Aquí vemos lo mismo que en la otra, o sea, vemos aquí entre esta letra el año, que vemos un 3 y un 1, es un 31, es el año 31 del reinado de Mahmud II. Estos son 6 kurus, 6 kurus al tilik. Aquí pone lo mismo, se acuñó en, y aquí cambia, en vez de ser Islambul, nos pone Constantinia. Y aquí es el año en que Mahmud II fue sultán, nombrado sultán, que fue en el 1000, ¿veis? Un 2, dos palitos, 1200, otro 2, 1220, y aquí otro 3 como el de arriba, 1223. El 1223 sería, creo que el 1000... alrededor del 1785 o una cosa así, o no. No, 1785 no, sería otro año, ya lo miramos, 1838, o 1223, sería 1838, 1223. Es interesante que hablemos también de Mahmud II, porque también, digamos que sucedió a su hermanastro Mustafa IV, y su hermanastro Mustafa IV, que estuvo pocos años, fue el que encerró a su otro hermano Selim, y los encerró a ambos en Cafes. Cafes era la jaula del harén, que era donde estaban los familiares, siempre encerrados, de los sultanes. Ordenó matarlos, pero Mahmud pudo escaparse. Selim III no, y lo decapitaron. Heredó la guerra contra Rusia de sus padres y familiares, no quiso alianzas con Napoleón, pero perdió los territorios cercanos a Rusia, vivió la independencia de Grecia, perdió la provincia de Argel por los franceses también, más tarde, y aunque reconquistó Medina y la Meca a los saudíes, que la tenían ellos, y destruyó al cuerpo de los genízares, tuvo pues prácticamente un desprendimiento total de lo que fue el Imperio Otomano, su sultanato. Se fue independizando todas las zonas y al final quedó solo la península y alguna zona en lo que es Europa. Y esperando os haya gustado cómo os he descrito y cómo se puede leer, cómo veis cómo se lee estas piezas, que son interesantes. Alguna vez las he comparado por tener algún ejemplar. Y del anterior, por ejemplo, pues no tenía, que era la segunda firma que tiene. La segunda firma, o tubra,
del tipo califato, del tipo sultanato. La vi interesante, la compré y esta pues siguió el orden. ¿Veis el canto? Está rayadito. Unas están hechas, creo que por molino, en molino ambas, no acuñadas a martillo, sino en molino. Y son interesantes. Están un poco sucias, las limpiaremos. Y bien, a nosotros nos gustaron mucho. Estas son 6 kurus y la anterior 2. Bueno, ya está la otra.